Todo sobre la mesa. El pasado 3 de enero, el mundo tuvo una noticia sorpresiva. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue capturado por un comando de los Estados Unidos. La noticia sorprendió a todo el mundo. Reacciones a favor y reacciones en contra. Nicolás Maduro no fue solo en este viaje hacia los Estados Unidos en esta captura, sino que también su esposa Cilia Flores. Se sabe que murieron aproximadamente más de 100 personas que custodiaban al propio Nicolás Maduro. Entre ellos, 32 cubanos que iban desde cargos de coroneles hasta soldados rasos. El asesinato de estos personajes, según la narrativa de los grupos de izquierda, en el que llama la atención que tenían que estar haciendo cubanos defendiendo al presidente de otro país. Y bueno, no solamente queda esa gran pregunta: ¿cuál será el futuro de Venezuela? ¿Es Donald Trump un verdadero, un personaje que se quiere adueñar del mundo sí porque sí? ¿Es un goloso del poder? ¿O qué es lo que está pasando realmente alrededor de Venezuela y, digamos, de los cambios geopolíticos ocasionados por esta captura? Durante mucho tiempo, Donald Trump estuvo advirtiendo que iban a acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Fue una operación fina. Parece que Estados Unidos aprendió de otras invasiones, de otros momentos. Es más, la pregunta es: ¿fue una invasión? ¿Fue una extracción? ¿Fue legal? ¿No fue legal? ¿Qué dice el derecho internacional al respecto? Hay muchas preguntas que surgen alrededor. ¿Quiénes seguirán después de este asunto? ¿Por qué se quedó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, al cargo de Venezuela y no se quedó, por ejemplo, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025? Son, sin duda, preguntas que surgen en estos momentos en los que nos damos cuenta que más allá de ciertas formas de pensamiento, más allá de fibias y fobias, estamos viendo una realidad política muy interesante. Una realidad política en la cual de repente vemos que algunos países, pues sí, como Rusia, como China, como Irán, se pronunciaron en contra de la captura de Nicolás Maduro, pero no le ayudaron nada militarmente. Es más, solamente fueron pronunciamientos de queja. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que otros países como Brasil, Colombia, México y el propio España decidieron incluso sacar comunicados en conjunto advirtiendo que se violaba el derecho internacional. La verdad es que la violación consecutiva de derechos humanos por parte del régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro cada vez será más evidente. Hoy en día, 10 millones de venezolanos viven fuera de su territorio nacional. ¿Qué va a pasar con el tema del petróleo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la queja de que ahora Estados Unidos se lo va a quedar? ¿Y por qué nadie se queja de cuando se lo regalaban a Cuba? ¿O se lo vendían a bajo costo a China o a Rusia o a otros países? ¿Qué tanto pesa el tema de la formación en Cuba de algunos líderes como Jorge Rodríguez, el padre de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, actual dirigente de la Asamblea Nacional en Venezuela, del Congreso, del Poder Legislativo de Venezuela? ¿Hubo negociaciones atrás de todo esto? Hoy, aquí en Todo sobre la Mesa, vamos a platicar precisamente de este tema. Venezuela, el futuro de Venezuela, el futuro de la región, cuáles son los planes que puede llegar a tener Donald Trump y cómo puede de alguna manera desencadenarse una serie de acciones muy particulares en el mundo. Cambios geopolíticos, realidades que están ahí puestas sobre la mesa. Hoy vamos a platicar con especialistas en temas internacionales que nos van a platicar un poquito acerca de su visión, acerca de este tema, el tema de Venezuela, la sorpresiva captura de Nicolás Maduro y lo que viene. El papel de Marco Rubio como secretario de Estado norteamericano, el de Donald Trump. ¿Qué va a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum? Las amenazas constantes de este mundo que estamos viendo, un mundo de cambio de época y que está ahí presente. Así que quédese aquí en Todo sobre la Mesa. Bueno, pues entramos aquí a la mesa de análisis, aquí en Todo sobre la Mesa, para de alguna manera hablar acerca de este
de este acontecimiento con el que hicimos la introducción, que fue la captura de Nicolás Maduro. Hoy contamos aquí en la mesa con dos expertos en materia internacional y que conocen bien mucho las tripas del continente americano. Contamos con René Bolio, quien es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y con Rodrigo Iván Cortés, dirigente del Frente Nacional por la Familia. Así que bienvenidos, gracias por haber aceptado hablar sobre este tema. Y bueno, vamos a arrancar. La primera pregunta es, vamos a trasladarnos a años atrás, 1999, gana Hugo Chávez unas elecciones democráticas en un país democrático en ese momento, con muchos problemas económicos, con mucha situación, pues digamos, de diferencias muy grandes entre la población, mucha polarización que se incrementó con la llegada de Hugo Chávez. ¿Qué pasó después de que llegó Hugo Chávez al poder? Pues siempre se sabía que era alguien de izquierda, pero llegó muy moderado. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Empezamos contigo, Rodrigo. Yo creo que hay un paralelismo doble. Por un lado, podemos comparar a Hugo Chávez con Fidel Castro. Fidel Castro decía que su revolución era verde como las sandías, pero ya que llegó al poder, pues se vio que era roja por dentro, como las sandías. Dijo que iba a ser demócrata, dijo todas las mentiras que cuando llegó al poder empezó a verse la realidad. Por otra parte, está también el paralelismo con el acuarelista fracasado de Alemania, que pasó a ser gobernante. Hitler, pues también hizo un intento de golpe de Estado, también lo encarcelaron, también hizo un libro durante su tiempo en la cárcel, que le sirvió de campaña para que saliendo hiciera una elección, ganara y ya en el poder desmontara la democracia. Lo mismísimo con Hugo Chávez. Hace el intento de golpe de Estado, fallido, lo meten a la cárcel, hace su libro, hace toda su propaganda, lo sacan, lo perdonan, sale y gana democráticamente. ¿Y qué hizo llegando al poder? Desmonta la democracia. Para mí hay un punto muy, muy importante del cual pude ser testigo y protagonista, pues, de la respuesta que dio México, porque exactamente en el 2004, Hugo Chávez Frías, con todos los asesores cubanos y la plana principal del movimiento Quinta República, hace un plan estratégico que se llamaba el Nuevo Mapa Estratégico. Y en este plantea un triple eje para un avance geopolítico, para crear una contrahegemonía socialista bolivariana en contra del capitalismo norteamericano. René, decía Rodrigo que Cuba había estado atrás. Cuéntanos un poco. Yo sé que Hugo Chávez se formó en gran parte, o fue formado por los cubanos. También Nicolás Maduro fue formado por los cubanos. Que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, el actual presidente de Venezuela, el presidente de la Asamblea, su padre fue el fundador de la Liga Socialista. ¿Qué tiene que ver ahí Cuba en esa parte? ¿O qué tuvo que ver ahí? Y algo que siempre se dice, el foro de Sao Paulo, que dicen que unos que no existen y sí existe. A ver, cuéntanos esa parte. Todo. Cuba tiene que ver todo con la desgracia venezolana, porque entre las ambiciones que tuvo Fidel Castro era siempre apropiarse de Venezuela. Hubo un evento también que se llamó el Caracazo, ¿no? Financiada por Cuba. Estuvo entrenando a la gente para que Venezuela pudiera tener una rebelión, partidos políticos, el socialismo, hizo lo que pudo. Y en los 70s, 80 formó mucho del equipo que hoy está rodeando a Delcy y a Maduro, y todos esos fueron formados en Cuba por tiempo, en materias de guerrilla, en materias de ideología y todo eso. El primer golpe de Estado que da Hugo Chávez, Cuba estuvo fuera. Cuba estuvo totalmente incorporado a eso. Segundo, cuando lo llegan a impulsar para ser presidente, todo estuvo Cuba, pero hasta que llega Hugo Chávez al poder, Cuba se mete directamente a gobernar Venezuela, Cubazuela. Entonces, meten agentes, meten militares, meten funcionarios de gobierno, las brigadas médicas, entrenadores deportivos, meten personal cubano en todas las áreas de inteligencia, de aduanas, y ahí siguen, por cierto. Entonces, desde ese momento, Cuba toma el control. Cuando viene la enfermedad de Hugo Chávez y su muerte en Cuba,
Ellos toman la decisión, Cuba toma la decisión de quién va a suceder y le Que fue Nicolás Maduro. Que fue Nicolás Maduro, y le informan a los demás, le dicen, oye Maduro, tú vas a ser, Diosdado, te callas, tú te callas, va a ser Maduro. Ellos y se gobierna desde La Habana, Venezuela, hasta ahora el 3 de enero, ¿no? La Habana, y hay un convenio por ahí en el cual se especifica cómo le va a pagar Venezuela por los servicios recibidos a Cuba, con mucho dinero, mucho dinero, miles de millones de dólares anuales, petróleo y todo lo demás. Entonces, exprimió a Venezuela. Venezuela no le alcanzaba, bueno, en la época de la bonanza petrolera le alcanzaba para mucho. Cuando pasa la bonanza petrolera no le alcanza ni para sobrevivir y tiene que estar pagando la supervivencia del parásito cubano. Decías, Rodrigo, que tú en tu momento como legislador denunciaste la intromisión de Venezuela en México. ¿Qué exactamente fue esa intromisión? Es decir, ¿vendieron a vender arepas o qué hicieron? No, a ver, explícanos esa parte. Con base a ese plan estratégico, Hugo Chávez dijo que para hacer esta contrahegemonía necesitaban 3 ejes: el eje Caracas, Venezuela, el eje Habana, Cuba y el eje Distrito Federal, México. Ahí venía ya trazado cómo tenían que armar esto. Entonces, a mí me tocó ser legislador cuando pues vemos que el embajador Lino Martínez de Venezuela en México empieza públicamente a comparar a el aspirante a la presidencia, entonces gobernante del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con Hugo Chávez, y les llamaba a ambos rayitos de esperanza. Así como Chávez fue el rayito de esperanza para Venezuela, el rayito de esperanza para México era este hombre. Pero no solo era una cuestión de dichos, sino que se utilizaba la valija diplomática para meter recursos, para inyectar estructuras que desde la Embajada de Venezuela, apoyada por la Embajada de Cuba, pero de Venezuela era lo principal, se crearon 2 instancias, los Círculos Bolivarianos y las Brigadas del Sol, ambas para meter esta estructura que tenía por objetivo encumbrar a López Obrador. Cuando vimos esto, implica capacitación, implica recursos ilícitos, y ahí es donde empieza la nota a sonar cuando se utilizan recursos del crimen organizado para dar estos apoyos. De hecho, me tocó también en ese periodo ubicar cuando se da, se agarra un lote de armas, ilegal por supuesto, que venía de Venezuela, se descubre queriendo entrar por Veracruz, que tenía como destino al EPR. Y esto, pues obviamente, pues se investiga y resulta que fueron funcionarios del Distrito Federal, gobernado por Andrés Manuel, pagado con recursos públicos del Distrito Federal. Y desde entonces se da estos vasos comunicantes que son de un intervencionismo puro. Yo solicité y se logró declarar non grato primero a Lino Martínez y después a Vladimir Villegas, porque Vladimir Villegas llegó a hacer campaña por López Obrador. Sí, que mejor que fue cuando hizo esa declaración Chávez al presidente Fox de no se meta conmigo. También se da el ataque de Chávez. Va a salir espinado. Va a salir espinado. Exacto. A ver, voy a brincar, digo, estos antecedentes son importantes, la presencia siempre la perseverancia de Cuba por conquistar la región, metiendo Venezuela copiando el mismo modelo, la elección de 2006 que fue una elección muy cerrada, la más cerrada de la historia de México, etcétera. No gana López Obrador por varios motivos, fue un peligro para México, fue la campaña, etcétera, muchas cosas por el estilo. Pero vimos cómo fue evolucionando ese modelo y de repente vemos el pasado 3 de enero la captura de Nicolás Maduro. Y perdón que brinque tanto, pero el espacio del programa es corto. ¿Cómo viste tú, René, la captura de Nicolás Maduro? Primero que nada, con mucha alegría. Porque yo he estado muy cerca de la comunidad venezolana, tanto en el exilio como los que viven en otros países, como los que viven en Venezuela. Y esto es algo que se esperó mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque hicieron los venezolanos todo lo posible por cambiar su régimen. Marchas, protestas, manifestaciones,
paros, pagaron con vidas, hubo muchos muertos en las manifestaciones, incluso concurrieron a elecciones jugando el juego de la dictadura y se las robaron. Y el pueblo venezolano se había agotado todas las posibilidades cívicas de luchar contra una dictadura. Y entonces, de la manera más eficaz, los Estados Unidos capturan a este criminal. Ojo, es un criminal, ¿no? Está metido en muchos delitos horrendos. ¿Pero no fue una violación del derecho internacional? ¿Cuál derecho internacional? La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Para empezar, ahí con un para comando empezar, especial. el tipo es un delincuente y que se robó una elección, por lo tanto, no es el presidente de Venezuela. No, que ni se les ocurra llamarlo así porque se robó la elección. Es un dictador impuesto con cargos criminales por crímenes horrendos, desde homicidio, tráfico de drogas, tráfico de personas, armas. Es un tipo detestable, es un criminal con cargos y con pruebas. Al igual que su esposa, no se la llevaron para la visita conyugal. Se lo llevaron porque la señora Cilia es también una delincuente. Sus sobrinos estuvieron en la cárcel. O sea, pruebas hay de este criminal para morir. Ahora, dicen que fue una invasión. Pues estarían ahí los soldados americanos. Y no hay ni uno, ¿no? Lo que sí hay en Venezuela, hay soldados cubanos. ¿Y dónde está la soberanía venezolana? Hay soldados rusos. ¿Y dónde está la soberanía venezolana? Hay FARC y ELN de Colombia. ¿Dónde está la soberanía? Está Hamas y Hezbollah presentes, entrenados y con pasaportes venezolanos. ¿Dónde está la soberanía venezolana? Lo que sí no hay es un soldado gringo. Bueno, la verdad es que ahí hemos ido muy rápido. Vamos a hacer nuestra pausa respectiva. Y para que la siguiente pregunta, mi estimado Rodrigo, es en torno precisamente a por qué se queda Delcy Rodríguez presidiendo ahora Venezuela. Regresamos. Estamos aquí en Todo sobre la Mesa, estamos con René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Estamos hablando de Venezuela, de la captura de Maduro y todo lo que hay alrededor del asunto. Un poco vimos la parte histórica y lo que está pasando hoy en día. Y le hacía la pregunta a Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué, a pesar de que Estados Unidos, ya dijo René que no fue una invasión, no se quedaron fuerzas como otras veces hizo Estados Unidos, que en Afganistán, en Irak, en otros lugares, literal se quitaron el tumor y se lo llevaron allá a Nueva York? Y nos sorprendió a muchos que de repente se da una declaración de Marco Rubio y de Donald Trump diciendo, ante la pregunta de, María Corina Machado se va a quedar al frente del gobierno, y dicen no. Y rápidamente nos enteramos también que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela decide o da la orden de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, tome el poder. ¿Por qué se queda Delcy Rodríguez? ¿Por qué no se llevaron capturado también a Diosdado Cabello? ¿Por qué no a Vladimir Padrino? ¿Por qué Jorge Rodríguez y ellos son los conspiradores, le dieron información a Estados Unidos? ¿Por qué se queda Delcy si proviene del chavismo y del madurismo? En primer lugar, esta operación de Estados Unidos no se podría haber hecho si no hubiera aliados a esta acción en específico en Venezuela. Y muy en específico los hermanos Rodríguez, con el desagrado de Diosdado Cabello y algunos otros. Ahora, ¿por qué no ponen a María Corina Machado? Pues por dos razones. Número uno, ella no fue electa presidente, fue Edmundo González. Y número dos, si pusieran a María Corina así solita, en un régimen estructurado así, yo creo que no dura viva ni un día. Simple y llanamente, por términos prácticos, no podría gobernar, porque lo que se creó en Venezuela desde Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro es un régimen criminal, un régimen que, si bien llega democráticamente, llega a desmontar la democracia, a borrar lo que es la división de poderes, a anular lo que es la oposición, a eliminar los contrapesos y constituirse criminalmente. Entonces, frente a eso, que tiene un control real a través de estas
de estos círculos bolivarianos que son criminales en las colonias, que tienen patente de corso. Los Es una colectivos. expresión que a veces no se entiende, pero patente de corso es que la bandera inglesa le daba, perdón, Inglaterra, la corona de Inglaterra le daba su bandera para que los barcos piratas, después de hacer lo que se les diera la gana, pudieran regresar con botín a Inglaterra. Eso quiere decir patente de corso. Entonces, los criminales en Venezuela tienen patente del chavismo, del régimen, para hacer todo el crimen que quieren, pero que estén ahí en conexión. Esos no dejarían ahorita gobernar ni por casualidad ni a Edmundo ni a María Corina. René, ¿tú coincides en esa parte? Mira, hay que ver, yo lo llamo cómo están las transiciones trompistas. Hay un antecedente que el mundo ignoró, es Siria. Siria fue el primer cambio de régimen bajo Trump. ¿Cómo estuvo? Pues llegó este señor que venía de estar batallando con ISIS, de que venía de estar peleando contra Bashar al-Assad. Y cuando llega, ya con el apoyo de los Estados Unidos, operan todo para que se rinda el ejército. Llegan a Damasco, no hubo un solo muerto. ¿Y quién le da el poder al nuevo presidente sirio? El primer ministro de Bashar al-Assad, que había huido. Y se mantiene toda la estructura, pero el cambio geopolítico donde se vuelven aliados incondicionales de los Estados Unidos. Ojo. Entonces, voltean a ver a Siria y dicen, ¿qué pasó ahí? Pues, siguiente transición. Venezuela, lo mismo. Deja el aparato para no destrozar un país, para no provocar una guerra civil, para que no entre pero con promesas muy claras, ¿no? Va a pasar esto. Y estamos viendo cómo se desarrollan los eventos en Venezuela de la misma manera que en Siria. En Siria todos los presos políticos fueron liberados. En Siria pasó también una transición lenta. Hay denuncias ahorita de que en Venezuela están capturando gente, que están haciendo cosas. Que... Sí, así es. Pero no cumplir la palabra ese tipo de gobiernos, dictaduras. Pero no tienen opción. Delcy está cumpliendo lo que está en su ámbito. Recordemos que estaba compartimentado. Están las Fuerzas Armadas con Vladimir Padrino, está el Ministerio de Interior con Diosdado Cabello. Hay fuerzas y sobre todo lo que decía, iban los colectivos, esa delincuencia, pues no se cuadran tan fácilmente, pero poco a poco va saliendo. Ya liberaron presos políticos, faltan muchos, pero los están liberando. Y poco a poco vamos a hacer una transición. Yo creo que primero es orden, luego libertad y luego democracia. ¿Cuánto tiempo para ese orden? Yo calculo que el orden va a llegar en los próximos meses, la libertad que representará mucho para los 8 millones de venezolanos que están fuera, para que puedan regresar, y van a regresar porque va a haber una inversión extranjera que va a dar empleos, que va a generar una economía sana, que pueda permitir el regreso de 8 millones de venezolanos. Y eventualmente yo calculo que será una de las medallas que Trump querrá llevarse antes de finalizar su periodo, que le quedan exactamente 3 años. Entonces yo calculo que la democracia llegará en su momento, en 1 o 2 años, ya que haya cierto orden, que haya cierto camino económico sustentable. Y este modelo, hay que verlo de cerca porque es un modelo que puede ocurrir también en 3 países que están, digamos, en la bandeja de entrada. Que eso es a lo que voy, y a eso va la pregunta, Rodrigo. Se habla mucho de que viene, bueno, Trump lo dijo desde ese momento, aguas Colombia, aguas Cuba, aguas México. Fíjate que es bien importante ubicar que el guión de Venezuela con el chavismo, después con Maduro, de constituirse en un régimen criminal, ajá, que desmonta, a pesar de que haya llegado por la democracia, que desmonta la democracia, es el modelo de la 4T. La 4T es un régimen constitutivamente criminal. Y bueno, los ejemplos abundan. Cada semana hay otro ejemplo. Para llegar al poder utilizaron crimen organizado. Pero no solamente en términos de recursos. Pues que eso están los ejemplos, pues podemos aducir Tamaulipas, Sinaloa y muchos etcétera. Sino que también en la operación. Hay distritos que se ganan en México para Morena, en donde la participación histórica no llegaba ni al 15%, pero que en las recientes llega al 90%. Y que de ese 100, tomándolo como 100,
el 90% por Morena. Es decir, cosas que solo se pueden hacer cuando hay un dominio territorial del crimen organizado que está operando elecciones. ¿Y qué está haciendo la 4T ya en el poder? Desmontando la democracia, borrando la división de poderes, eliminando el contrapeso. Y eso lo estamos viendo con lo que es la reforma electoral. Que lo vamos a incluso le han apodado la ley Maduro. Porque exacto, y tienen toda la razón, porque ¿a qué van? A eliminar sus propias rémoras y a nulificar la oposición. Exactamente eso. Que tampoco se ayuda mucho la oposición. Pero, a ver, caso Colombia, René, a ver, en Colombia, para que todo el mundo sepa, Gustavo Petro es un exguerrillero, ¿no? Que fue guerrillero y no lo ha negado, junto con Claudia Sheinbaum en el M19, En la célula del M19 en México era Claudia Sheinbaum. La compañera. La compañera guerrillera. Que aparte, a ver, el tema de Petro, y llama mucho la atención, es que Petro es de los que estaba muy valiente contra Trump y todo, y de repente ya vimos que incluso ya lo invitaron a la Casa Blanca porque ya se está doblando. Ese es un caso. Luego está el caso de Cuba. Cuba es totalmente distinto. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Se va a caer Cuba o no se va a caer Cuba? Colombia me queda claro que va a ir elecciones de presidente y posiblemente gane la derecha con distintas combinaciones y ya el fracaso de Petro y compañía vale. Pero en este caso... Si quieres entramos rápido. Colombia tiene elecciones, no va a ganar el candidato de la izquierda, el heredero de Petro, que es Iván Cepeda, va a ganar uno de derecha, probablemente Abelardo de la Espriella, que es un outsider, y lo que está haciendo Petro hoy es cuidar su futuro, ¿no? Ok. Porque igual está involucrado en el narcotráfico, totalmente. No quiere uniforme naranja. Incluso él es un drogadicto grave, ¿no? Entonces, 2, Cuba. Cuba, con lo que les platicaba, dependía de Venezuela en un 80-90% de todos sus ingresos. Al cortarle todo esto, pues quiere entrar, pero no ha podido tampoco México. México no tiene esa cantidad de dinero para dársela, aunque le ha dado mucho. Le ha dado gasolina, petróleo, alimentos, libros de texto, ¿no? Dinero. Y nos han traído médicos cubanos. Y nos han traído unos supuestos médicos cubanos. Y espionaje. Y espionaje y guardias de la embajada que salen a golpear mexicanos. No entremos más en detalle. Ahí luego ven. Cuba está en colapso constante desde hace 5 o 6 años. Vinieron las manifestaciones del 11 de julio del 21, que fueron muy reprimidas. Todavía de esas manifestaciones hay más de 1,000 presos políticos por salir a la calle a manifestarse sin violencia. Yo creo que hoy, al no haber combustible, no hay gasolina, no hay luz, no hay agua, no hay refrigeración, por miserables no tienen medicinas, no tienen médicos, no tienen alimentos. Entonces va a ser una situación que ya es insostenible para cualquier régimen en cualquier momento de la historia. Oye, pero México le está mandando buques de petróleo, ¿no? Sí, pero no los que, le está mandando gotitas para lo que necesita Cuba, que es un país completo, que tiene 8 o 9 millones de habitantes, pues enviarle eso es darle una gotita en el desierto. Les ayuda mucho, pero no les soluciona. Entonces Cuba yo creo que está al borde del colapso social. Por supuesto, el económico colapsó hace muchos años, porque siempre ha vivido de limosnas de la URSS, limosnas de Venezuela, hoy limosnas de México, y me parece que está a punto de tronar. Y la presión que va a ejercer Trump, y que ya vieron que Trump lo que dice lo hace. Otro país que está en la bandeja de salida, digamos, es Irán. Las manifestaciones tan graves que está teniendo hoy contra los ayatolas, mismos de esta red, ¿no? Son aliados de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de China, están a punto de caer. Y ya ahora se calculan 12,000 personas asesinadas en esto, ya que la sociedad pagó ese costo, ya no se va a echar para atrás. Y por supuesto la pieza que se ignora mucho, pero es Nicaragua. Nicaragua también es otra dictadura cruel, de asesinos, satánicos y todo. Esa también, se cae Venezuela, se cae Cuba, pues Nicaragua no va a tardar mucho. Y esto va a ser un cambio en el continente, pero también lo que pasó en Siria y en Irán es un cambio geopolítico provocado por Trump. Y es lo que hubiera querido hacer Hugo Chávez con esa María Rosa, cuando empezó a comprar elecciones en toda Latinoamérica y que le agarraron a muy poquitos, le agarraron $1 millón en Argentina, pero financió toda la izquierda
de Latinoamérica, y, bueno, de América, incluso a los demócratas y a los canadienses, y se metió duro en las elecciones. Entonces, hoy yo no sé si es un péndulo o un giro, eso es materia de otro análisis, pero el mundo está volteando a la derecha y en algunos casos a la extrema derecha. Ya se nos acabó el tiempo, pero nada más rápido para concluir. Rodrigo, Trump, ¿villano o héroe? A mí me gustaría ubicar que es un alivio para todos los venezolanos que yo conozco, tanto dentro como fuera, el que hayan capturado a Maduro. Que sea una blanca palomita y que sea ponerle un nicho de santidad, pues por supuesto que no. Pero hay actos concretos, pues que sí causan un alivio. En el caso de México, las acciones de Trump, de su gobierno, resulta que son el único contrapeso que tiene el régimen de la 4T en México, ya que prácticamente no hay oposición, ya que no tiene límites, ya que están apoderándose de todo y van por lo electoral completo. El único límite concreto que hay son las acciones de Trump. Héroe. Y eso... Trump, héroe. Eso ya es algo que hay que agradecer. Bueno, héroe mundial. Se nos acabó el tiempo, la verdad es que da para mucho y la verdad yo creo que va a tener que haber otro programa para ver ahora el tema geopolítico y todo ese tema de cosas que va a pasar con China, con Rusia, qué está pasando con el tema de la guerra en Ucrania, Israel, Groenlandia. También, lo de Groenlandia, sin duda, y también si va a invadir Estados Unidos, México, no. Ese es otro momento, otra historia. Yo le agradezco mucho, esto fue Todo sobre la Mesa.